Josué capítulo 10, regresamos a nuestro estudio del libro de Josué. Es un capítulo largo, pero solamente vamos a leer hasta el versículo 28. Vamos a considerar todo el capítulo, pero solamente vamos a leer este texto y luego al final del sermón, en la porción que corresponde, mencionaremos acerca de estos versículos que no leímos. Nuestro texto, nuestro título, nuestro sermón hoy es Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está tomado de las palabras del apóstol Pablo a los Romanos en capítulo 8, versículo 31. Y el énfasis que vamos a ver luego de la lectura es que no es posible evitar los ataques, no es posible evitar la confrontación del enemigo en la vida cristiana. No obstante, Dios puede darnos la victoria. A pesar de errores pasados, como pasó en el capítulo 9 de Josué, y Dios puede demostrar que Él es siempre quien lleva el crédito de la victoria. Así que hay una analogía muy clara en este pasaje sobre la batalla y espero que podamos aplicarla a nuestras vidas. Leemos capítulo 10, versículos 1 al 28. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí, ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón.
Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Tremendo este pasaje. Es quizás la primera batalla, por así decir, de confrontación directa, porque hasta ahora tanto Jericó como Ai, aunque creían que iban a batallar contra Israel, pero habían estado protegiéndose. Pero esta es realmente la primera batalla que hay entre Josué, Israel y los cananeos en ese lugar. Y por supuesto que la analogía que hay aquí es muy importante. Hay varios detalles que hacen que nosotros prestemos atención y tengamos justamente, vuelvo a repetir, esta analogía para nuestra vida y el valor de la batalla y lo que significa. Muchos detalles importantes. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes 6 cosas hoy que las voy a ir mencionando a medida que avanzamos para que ustedes puedan recordarlas y también puedan trabajar en la semana y en sus propias vidas. Pero antes de entrar en esto, sería interesante hacernos la pregunta: ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de la batalla o la oposición en la vida de un cristiano? Sería importante que nos hagamos esta pregunta, porque entiendo que todos nosotros tenemos una idea, los que creemos en Cristo y los que hemos sido salvados, tenemos una idea de la oposición, pero a veces no es la idea que nosotros la idea que nosotros tenemos, no se ajusta exactamente a lo que la Biblia enseña. Y por lo tanto, a veces encontramos desánimos. Es decir, ¿cómo razonamos bíblicamente nosotros frente a los conflictos que enfrentamos? Y repito las palabras. ¿Cómo razonamos bíblicamente a los conflictos que enfrentamos como cristianos? No simplemente razonar, sino cómo razonamos bíblicamente a estos conflictos que se generan a causa de nuestra fe y vivir en un mundo que es completamente antagónico al cristianismo, completamente antagónico. No hay ninguna tregua entre el mundo, entre Satanás y la iglesia o Cristo. No hay concordia, no hay acuerdo entre Cristo y Belial, dice Pablo a los Corintios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Y cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Qué idea tenemos cuando escuchamos muchas veces que los cristianos tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo? El mundo, la filosofía de este mundo, no las cosas, no un auto o una casa, sino la filosofía de este mundo, en nuestra propia carne, en nuestra lucha con nuestras pasiones y deseos, y el mismo Satanás. ¿Cuál es el concepto que tenemos? ¿Qué idea tenemos de batallar contra esas cosas? Y también, ¿cuán comprometido Dios está con mi vida? ¿Cuál es el compromiso que Dios tiene con mi vida como cristiano? Yo que soy pastor, otro que no es pastor, pero que es un maestro, o que trabaja en un negocio, o que es ama de casa, o que es un estudiante, o el trabajo que haga. ¿Cuán comprometido está Dios conmigo? ¿Cuán interesado está Dios en mi batalla, en mis luchas, en mis problemas? ¿Puedo yo tener alguna dirección de la Biblia? Bueno, en realidad lo que vamos a ver, y si quisiéramos hacer justicia al texto, deberíamos pensar que capítulo 9, 10 y 11 conforman todo un panorama. Nosotros vamos a ver, hemos visto separado, pero en realidad es un solo panorama, porque realmente Gabaón está justo en el centro y divide el norte y el sur. Por eso es estratégico este lugar que está aquí, esta batalla que tenemos acá, que surge también de una equivocación, una falta, una imprudencia del pueblo de Israel. Pero la gracia de Dios se ve en esto. Entonces, decir que es cierto que no es que haya ignorancia en la lucha entre el cristiano y los enemigos que nosotros tenemos, no es que haya ignorancia, pero yo diría que hay como una mala adecuación y el entendimiento superficial y olvidadizo que se tiene sobre la batalla, la lucha del cristiano.
Ese es el problema a veces. Hay un entendimiento muy superficial. Y esto se observa cuando vemos las reacciones que ustedes pueden ver en su propia vida y yo puedo ver en mi vida. Cuando hay situaciones de presiones, no de depresión, de presiones en nuestra vida y cómo nosotros reaccionamos. Y luego miramos hacia atrás y nos damos cuenta que no hemos actuado bíblicamente o que hemos fallado bíblicamente en situaciones como estas. No nos olvidamos cuáles son los recursos, cuáles son los pasos a tener en cuenta en situaciones como estas. Josué es un libro de batallas, es un libro donde se libran batallas y nos da lecciones aplicables a través del desarrollo del relato que nos presenta, especialmente en este capítulo. Entonces el propósito es mostrarnos el plan de Dios y cómo va desarrollando Dios el cumplimiento de su promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 15, el establecimiento de la nación en la tierra. Pero en medio de este gran cuadro y gran figura que tenemos que entender en el macro de toda la Biblia, de que Dios está desarrollando su plan redentor y el cumplimiento de sus promesas a su pueblo, también hay lecciones que surgen que son evidentes para nuestra vida y que las queremos detallar y las queremos entender y son provechosas para nosotros. Así que vamos a ver que cada una de estas cosas que voy a mencionar tienen que ver con el contexto de lo que estamos viendo, pero tienen una aplicación directa a nosotros. Yo quise matar 2 tiros de un pájaro, que no se dice así, pero en Uruguay decíamos 2 tiros de un pájaro, 2 pájaros de un tiro, porque para aprovecharlo. Así que aquí va el primer punto a prestar atención y es: la oposición es inevitable. La oposición es inevitable. Y aquí tenemos los primeros 5 versículos. 5 versículos que lo único que respiran, si ustedes quieren repasarlo con su vista y pueden leerlo otra vez, lo único que respiran es un ambiente de oposición, de enojo y de inminencia de una batalla y de una lucha, como estamos viendo en el plano internacional hoy día. Es inminente, hay una oposición. El vocabulario nos demuestra eso. Bueno, había gran temor, un rey impío escucha lo que estaba pasando. En versículo 3 dice: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón. Están haciendo una coalición. Y luego, especialmente el versículo 5, cuando habla de todos estos reyes que se juntaron, subieron con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Es decir, que ya comenzaban a pelear. Hay un ambiente de oposición. Para los cananeos era muy importante recuperar esta ciudad. Como ustedes ven allí, dice en versículo 2 que el temor que existía es razonable, porque los de Gabaón eran un pueblo mucho más fuerte que las ciudades que Josué ya había destruido. Y el razonamiento es claro: si estos que son más fuertes están haciendo paz, ¿qué nos espera a nosotros? Así que yo solo no voy a poder, vamos a trabajar, vamos a juntarnos y vamos a batallar. Pero este es el sentido que ellos tenían. Querían tomarla por la fuerza. Entonces, otros 4 reyes cananeos se están aliando con Adonisedec y sus ejércitos se combinan para atacar a Gabaón. Hay una oposición bien marcada. Pero una de las manifestaciones de la oposición aquí, que encontramos en estos versículos, se percibe que es mayor que lo material. Y aquí es donde es importante observar los nombres, los lugares, y que hay detrás de esto una enseñanza clara. El nombre Adonisedec, primero, la ciudad de Jerusalén es la primera vez que se menciona en la Biblia. Se ha mencionado Salem en relación a Melquisedec en el libro de Génesis, pero Jerusalén es la primera vez que se menciona aquí. Entonces, una batalla grande, Jerusalén está mencionada, y el nombre del rey, Adonisedec, significa rey, señor de justicia. Señor de justicia. Así que el estudiante de la Biblia, el que lee la palabra con atención y ve que los nombres tienen un significado, no puede pasar por alto que este hombre que vivía en Jerusalén, que sabemos que es la ciudad del gran rey, era un señor de justicia y está haciendo una batalla en contra de Josué, cuyo nombre es Salvador, y está tratando de destruir a aquellos que se han apoyado en Josué y han llegado a ser sus siervos. Ahora, es simplemente una analogía, pero es claro para nosotros en el contexto de la oposición.
Hay una oposición completa y hay una oposición completa contra aquel que está obrando la salvación y está liberando a los gabaonitas. La oposición es inevitable. Y la imagen, como dije en versículo 5, es clara. Ellos se juntan con todos sus ejércitos, acampan y pelean contra ella. Y los gabaonitas están pidiendo ayuda, están solicitando ayuda al único que podía salvarlos y que podía librarlos a ellos. Ahora, ¿por qué la oposición es inevitable? Porque el panorama a través de toda la Biblia, la oposición de Satanás contra Dios, es notable. Este es la mayor demostración de maldad, es oponerse directamente a Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses en su segunda carta, habla del anticristo que se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. La oposición es así desde el momento en que Satanás cayó, comenzó con su trabajo en el libro de Génesis capítulo 3, oponiéndose a Dios y tratando a Dios de mentiroso con que Dios os ha dicho. Y esto nunca va a terminar. Nunca va a acabar hasta que Satanás y sus huestes sean echados al lago de fuego y finalmente Cristo reine por siempre y estemos en la eternidad con Él. Pero cuando llegamos a la vida espiritual y leemos en la Escritura que nosotros somos librados de la esclavitud del pecado y como Pablo dice a los colosenses, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, esto realmente muestra una oposición. Hay dos reinos, hay una realidad. Y a veces por falta de enseñanza o por no enseñar el Evangelio y predicar el Evangelio como debe ser, que el pecado realmente es abominación contra Dios y que Dios está airado contra el pecado y que Satanás ha sido derrotado en la cruz y ha sido puesto bajo los pies de Cristo. Esta falta de enseñanza hace que muchas personas que entienden el Evangelio lo entiendan, pero no puedan tener un panorama completo de dónde se han metido o dónde han sido metidos por Dios. En una batalla, en una oposición completa. Pablo les escribe a los tesalonicenses, y por cuestión de tiempo yo voy a citar algunos textos, pero ustedes pueden anotar, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3, Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses, lo envía a Timoteo, los envía con una carta y les dice que no tienen que estar atribulados ni sorprendidos acerca de estas tribulaciones, porque nosotros les dijimos a ustedes, les predecíamos que íbamos a pasar estas tribulaciones. Es la palabra prefacio en griego, predecir que íbamos a pasar estas tribulaciones. Es prefacio, es decir, el prefacio de la vida cristiana, como en un libro, nos anticipa que la vida cristiana tiene oposición. Hay oposición, no es todo color de rosa. Hay una oposición clara. Por eso cuando Judas escribe su carta contra los falsos maestros y tratando de proteger a su pueblo, les dice a sus discípulos o a aquellos a quienes le escribía, en Judas versículo 3, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoles a que contiendan por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una batalla, hay una oposición contra la fe cristiana. La fe allí no es yo tengo mucha fe, sino la fe, el marco de doctrina que nosotros creemos. ¿Cuál es nuestra fe? Es que Cristo Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y todo lo que enseña la sana doctrina. Hay una oposición a esto. Pablo dice a Timoteo, al terminar su segunda carta en capítulo 4, que Alejandro el calderero nos ha causado muchos daños, se ha opuesto a mis palabras. Y todos me abandonaron, dice el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo tenía oposición hasta el final de sus vidas. La única forma de callar a Pablo fue cortarle la cabeza. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Y podríamos tomar mucho tiempo para hablar de esto, pero simplemente el punto que quiero que recuerden es que estos 5 versículos nos muestran, nos figuran a nosotros que es inevitable que haya una oposición. Es inevitable. Si sos un hijo o una hija de Dios, no estés tratando de esquivar la oposición porque la vas a tener. Vas a tener oposición en la escuela, con tus hijos, con la enseñanza de todo lo que está viendo ahora, de la diversidad de género. Vas a tener oposición en cuanto a los negocios, en tu trabajo, en el manejo de dinero. Tus jefes quizás te van a tratar de decir que mientas, que no digas la verdad. Vas a tener oposición con tus vecinos, vas a tener oposición en diferentes formas. Vas a tener oposición en tu propia casa si tus familiares no son creyentes. Tu propia esposa, tu propio esposo. Hay oposición, no se puede evitar. Es inevitable la oposición.
Y esto iba a pasar, en algún momento iba a ocurrir, que cuando Israel avanzara en la toma de Canaán, habría una oposición de muchas personas juntas. Y esto fue lo que ocurrió. No solamente esto, la Biblia dice en versículo 2 que ellos tenían gran temor. Y a mí me encanta esto porque, y es muy bueno para nuestra teología como cristianos. Los cristianos que batallamos y enfrentamos oposición, es bueno saber esto. Detrás de los ataques de Satanás no hay un alarido de victoria, hay un profundo entendimiento de miedo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Satanás ha descendido a vosotros con gran ira porque tiene poco tiempo. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 que los demonios creen en Dios y tiemblan. Satanás está aterrado. Ahora nosotros no movemos la cola como un perro frente a Satanás, no es eso. La Biblia dice que los ángeles no hablan de las potestades superiores. No tenemos que hacer eso, porque nosotros no tenemos autoridad sobre esto. El problema es que muchas veces nosotros subestimamos esto. Nosotros subestimamos esto, hablamos de más por estas cosas. Yo tengo agua acá, ¿eh? Gracias. Es la mamadera, pero así no se derrama. La idea es que es como un león rugiente, es como una serpiente sigilosa, pero tiene miedo. Nosotros no estamos proclamando esto, pero necesitamos saber lo que hay detrás de este ataque y de esta oposición. Hay temor. Y los creyentes debemos saber eso. Y estos hombres tenían mucho miedo. Y esto les llevó a oponerse. Número 2, la confrontación es esperable. Versículos 6 y 7, allí fue lo que pasó. Bueno, los moradores de Gabaón dijeron, sube prontamente, no niegues ayuda. Todos los reyes, dice, ven a defendernos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. La confrontación es esperable, es decir, y es costosa. No solamente es esperable, pero es costosa. ¿Saben que Josué, dice el versículo, que Josué, nosotros lo leemos rápido, y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Aquí nos ayuda la geografía. Ahí dice subió, y subieron realmente, porque era en pendiente. Gabaón estaba en un lugar alto. ¿Se acuerdan que en ese lugar donde Salomón había tenido un sueño, era llamado un lugar alto, porque era también físicamente un lugar alto? Pero había 30 kilómetros entre Gilgal y Gabaón. Toda la noche. ¿Cuánto calcula usted que va a hacer durante toda la noche caminando? Si tiene que ir de acá hasta Cervantes son 22 kilómetros. Así que, poquito más. Desde Regina, estoy hablando, 30 kilómetros, caminando toda la noche, y no con Nike, y con el livianito, va con cargado, hombres de guerra, iba con todo lo que tenían. Y llegaron y pelearon. O sea, es costoso, la confrontación es difícil y realmente les costó a ellos. Y entendemos que esto es así, que esto fue así para Josué físicamente, pero es así también para nosotros espiritualmente. Hay una confrontación esperable. Hay que esperar una confrontación. Hay creyentes que tratan de evitar la confrontación. Entonces no dicen nada y un día dicen, vos eras cristiano, nunca me dijiste nada. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que ha evitado una confrontación porque no quiere tener problemas. Pero es inevitable. Si sos cristiano, es inevitable que te confrontes con el pecado. Es inevitable que te confrontes contra un enemigo. Es inevitable que te confrontes problemas. En tu casa, en el trabajo, con los vecinos, en todos los aspectos que pudieras imaginarte. Aún con tu propia vida vas a tener que definir cosas. Bueno, Pablo le dijo a los ancianos, a los ancianos que puso en cada iglesia con Bernabé, en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No está diciendo que es necesario tener tribulaciones y ellos nos van a dar la salvación. No, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es una evidencia que las tribulaciones son parte de aquellos que están camino al reino de los cielos. Efesios capítulo 6, conocemos la armadura del cristiano.
Efesios 6, 10 en adelante, el 18, tenemos así la armadura y toda la descripción que Pablo hace de la armadura, probablemente observando a un soldado romano que lo custodiaba. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe cómo batalla el cristiano, pero es una batalla y todo lo que tiene es para confrontarse, para defenderse y también para confrontar, para batallar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero tiene que tener un yelmo en su salvación, tiene que tener en claro, el cristiano tiene que tener en claro lo que hace. El cristiano confronta recibiendo ataques para sostenerse en pie sobre la seguridad de su salvación. El cristiano confronta cuando tiene que mantenerse en la verdad, en el cinto de la verdad, la justicia, y tiene que confrontar esto. El cristiano confronta cuando evangeliza, el cristiano confronta cuando batalla con la espada del Espíritu y tiene que anunciar el pecado y tiene que decir que esto está mal. Es imposible predicar el Evangelio sin ofender a la gente, es imposible, porque cuando hable del pecado la gente se va a ofender. Cuando le diga que no es solamente todos, es tu persona, vos sos pecador y vos necesitas arrepentirse, no se puede no ofender a la gente. Es una confrontación. Juan dijo en 1 Juan capítulo 4, por eso el mundo no nos oye, porque no nos conoce, porque no le conoce a Él. No puede escucharnos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay una batalla. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Es esperable la confrontación. Es imposible, y otra vez cito Judas, es necesario, dice, que contendáis ardientemente por la fe. No se puede ser pasivo en la vida cristiana. Y esto es lo que pasó con Josué acá. Ellos no podían quedarse quietos. Y hay otras enseñanzas aquí muy interesantes para rescatar, y es el hecho de que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la lealtad. Porque este era el momento donde Josué podía decir, bueno, acá nosotros no los matamos. Nosotros les prometimos que no lo iban a matar, pero ahora lo van a matar otros. Pero no, ellos no hicieron eso. Ellos defendieron a Gabaón. Eran hombres de palabra. Ellos tenían temor de Dios más que temor del hombre. Y estaban haciendo esto de manera adecuada. Entonces, esto no significa, y quiero expresar, cuando hablamos de confrontación, que debemos esperarla, no significa que todas las situaciones de la vida vayan a salir tan como nosotros queremos y que vamos a confrontar y todo va a salir bien y no vamos a tener problemas. Lo que sí significa es que Dios va a capacitarte en medio de la confrontación y te va a capacitar para que vivas por encima de tus circunstancias, por encima de tus circunstancias, y puedas compartir y puedas tener victoria sobre el mundo, sobre la carne y el diablo. Este es uno de los puntos donde las batallas de los cristianos no entienden. Creen que no van a tener problemas. Y cuando tienen problemas se desaniman. Dios nunca nos prometió que no tendríamos problemas. De hecho, todo lo contrario, dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero a veces olvidamos eso y pensamos que nuestras circunstancias no pueden ser siempre tan negativas y con tantos problemas. Pero la gracia de Dios se hace manifiesta en nuestras debilidades. Dios prometió darnos gracias para superar las dificultades y avanzar. Creo que uno de los casos más prácticos que viene a mi mente ahora y que podemos pensar es la vida de Joni Eareckson Tada. Esta mujer que a los 18 años quedó cuadriplégica. Y hoy día es una bendición para muchos cristianos. Es impresionante lo que esta mujer ha hecho a través de su enfermedad. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo a través de su testimonio? ¿Por qué? Porque ella cree que Dios le capacitó para enfrentar la vida con las circunstancias que tiene. Pueden buscarla por internet y escuchar su testimonio, los que no saben. Joni Eareckson, Joni latina, y lo van a encontrar. Preciosa la vida de ella y lo que ha hecho. Así que la realidad es que no precisamos más consuelo. Nosotros necesitamos más fortaleza en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dijo Pablo a Timoteo. No le golpeó el hombro, le dijo, pobrecito Timoteo. Tenés que esforzarte. Pablo, ayúdame que estoy mal. Esforzate. ¿Cómo me vas a pedir eso? Esforzate porque tenés con qué para esforzarte. Tenés la gracia. No sos de este mundo. La confrontación es esperable, así que adelante. Dios te ha provisto lo que necesitas. Y Pablo le dijo a los corintios, me basto en la gracia de Dios. Porque aunque tengo problemas, soy más poderoso y tengo más fuerza reposa sobre mí el poder de Dios. Así que Él dice bien claro, y esta es la parte que nosotros a veces olvidamos, porque recordamos, bástate mi gracia, pero Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades.
Y nosotros no recordamos mucho esa frase. Y decimos, y bueno, la gracia del Señor me va a ayudar. Pero Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Ojo con eso. Porque a veces no encuentra un espíritu de gratitud en nosotros, el Señor, donde le damos gracias. La confrontación, hermanos, es esperable. Aquí tenemos este tema. Aquí pasó con los gabaonitas y Josué tuvo que hacerlo. Número 3, la promesa, en medio de la oposición, recuerden, la promesa es inmejorable. La promesa es inmejorable. Y tenemos allí de versículos 8 al 11 también, cómo Dios volvió a repetir a Josué la promesa ya hecha otras veces. ¿Notaron? Versículo 11, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Esta promesa ya está en capítulo 1, está en capítulo 2, y está en otros capítulos, le menciona en capítulo 6, yo los voy a entregar en tu mano. Le vuelve a repetir la promesa. Ahora, la última parte de esta garantía es lo que dice el versículo 8, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. La última parte ya le había sido dada a Josué en capítulo 1, versículo 5, antes de que empezara a invadir Canaán. Ahora se la repite. Ahora hay una repetición de esto. Y este es un punto importante, y por eso la promesa es inmejorable, porque este es el método de Dios. Ahora traslademos rápidamente en el túnel del tiempo y llegamos al futuro. El túnel del tiempo era cuando yo era chico la serie, pero llegamos al futuro, llegamos a nuestros días, y entonces entiendo que es el modo habitual que Dios tiene para tranquilizar a sus hijos, para animar a sus hijos. ¿Cuál es? No les revela o les devela una nueva verdad desconocida hasta entonces, sino reafirma las promesas que ya les dio. Esto me encanta a mí. Me encanta, y les digo por qué. Principalmente porque yo creo en la sola Escritura. Principalmente porque yo creo que Dios ha dado toda su revelación de Génesis a Apocalipsis y no necesito ningún otro tipo de revelación profética que alguien venga a decirme que Dios me dijo y que Dios le dijo tal cosa. Yo tengo todo en la Escritura. Dios ha dicho todo de forma perfecta y me ha dado todo lo que necesito. Dios lo que hace es reafirmar sus promesas ya dadas, que de algún modo adquieren un poder especial debido a la apremiante necesidad actual. Es decir, lo que yo ya había leído muchas veces, en este momento, en momentos de necesidad, parece que ese texto, que lo leí muchas veces, de repente brilla como ningún otro en la Escritura. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha leído ese texto? Yo lo había leído tantas veces, pero ahora, en este momento, tiene un significado fabuloso. ¿Quién no puede leer Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y lo lee y sabe que es lindo, pero de repente atraviesa una situación crítica en su vida y se topa con ese texto y tiene un sentido totalmente nuevo, no diferente al sentido original, pero nuevo para la vida, porque es aplicable a la necesidad. Y decimos que es inmejorable. Y esto es lo que el pueblo de Dios suele necesitar, no una verdad nueva, sino una verdad antigua, aplicada a la necesidad actual. Escuchen lo que Dios le había dicho a Israel en Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y ahora le dice esto a Josué. Varias veces se lo repite. No es una verdad nueva, es la misma verdad aplicada a una necesidad actual. Entonces, para hacerlo más práctico, cuando una persona se convierte y lee Mateo 20, versículo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, descubre esa verdad, que Cristo está conmigo, está con su pueblo, ¿verdad? ¡Qué bendición! Madura en su vida cristiana, comienza a avanzar en la fe y llega en su lectura a Mateo capítulo 20, versículo 28, versículo 20, y vuelve a leer que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comienzan las pruebas en su vida cristiana y empieza a hojear su Biblia para tratar de encontrar algo que en este momento pueda ayudarle, porque está en una situación muy trágica, y se topa con Mateo 28, versículo 20, que dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Dios le llena de gozo en su vida como cristiano, te bendice, estás disfrutando porque Dios te ha dado victoria y entonces vas a encontrar ese salmo fabuloso que va a tener algo que nunca viste, pero te topas de vuelta con Mateo 28, versículo 20 y que te dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no es una promesa nueva, es la misma promesa, porque la promesa de Dios es inmejorable, son inmutables. El asunto es lo que nosotros hacemos con la promesa. Ahora ustedes se acordarán, porque yo también tenía una cajita transparente que decía promesa bíblica. Y se levantaba a la mañana y cuando iba a trabajar sacaba una promesa y la leía. Y hoy día yo puedo pensar en que peor cosa que puedo hacer es que tener una promesa y sacarla de su contexto y leer un versículo. Yo me acuerdo, sacaba una que decía, tendrás plata en abundancia y todo te saldrá bien. Eso era el libro de Job. ¿Se dan cuenta? O sea, no es el tema de tener una cajita de promesas, es importante tener la Biblia morando en nuestros corazones, la palabra de Dios. Porque son inmejorables las promesas de Dios, en su contexto. En su contexto son inmejorables. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero pastor, no sabe lo que yo estoy pasando. Yo no sé lo que estás pasando. Yo lo único que sé es que hay una sola persona que jamás pudo citar para sí mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hay una sola persona que no pudo citar ese texto para sí, y no sos vos ni soy yo, es Jesucristo. Él es el único que fue desamparado en la cruz. Para ninguna otra persona que ha sido comprada con su propia preciosa sangre, este texto es inútil. Él está con tu vida, contigo todos los días hasta el fin del mundo. No precisás otra cosa. No trates de encontrar mejores promesas en momentos de oposición porque no las vas a encontrar. Están allí para que las disfrutes otra vez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor, nada me faltará. Lo podemos leer todos los días, todas las veces que querramos y podemos nadar en el océano de Salmo 23, ¿verdad? Y disfrutarlo todos los días, pero no hay un mejor Salmo 23. No hay un mejor Salmo 23. Y tenemos que batallar en esto. Y escuchen, Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el punto allí es que cuando Cristo sufrió una contradicción contra sí mismo, era pecadores contra una persona santa, sin pecado. Nosotros sufrimos de pecadores con pecadores. Y si no querés que tu ánimo se descanse, se desmaye, considera a Cristo. Considera a Cristo permanentemente. Hasta que no combatiste hasta la sangre con el pecado, dice el libro de Hebreos, próximo texto. Así que Dios hizo evidente el cumplimiento de su promesa a Josué de una forma increíble y poderosa. Claro que sí, yo voy a estar contigo. Ahora, ¿cómo Dios hace esto? Puede ser que nosotros nos sorprenda, pero la realidad puntual es que Dios está con nosotros. ¿Cómo lo va a mostrar? No va a ser en contra de su palabra, pero nos sorprende muchas veces. Uy, mira lo que pasó, mira quién vino, me mandaron un mensaje o esto o el otro. Bueno, en este caso Dios mandó piedra del cielo. Nos gustaría algo así, ¿no? Que Dios haga eso y nos muestre ¡fua! Tremendamente. Pero el mayor milagro no es ni el del sol, ni la luna. El mayor milagro es la resurrección de Cristo. Esta semana compartiendo con pastores ante su palabra, les compartía eso. El mayor milagro es la resurrección de Cristo. Los discípulos estuvieron endurecidos sus corazones frente a Jesús caminando en el mar, frente a la repartición de los 5 panes y 2 peces, pero nosotros muchas veces tenemos nuestro corazón endurecido frente a la realidad de la resurrección. Y eso es un peso más grande, eso sí es triste. Pero Dios puede operar de formas que nosotros no imaginamos. Entregó, dice la Escritura, que versículo 8 dice, yo los entregaré en su mano, yo los entregaré en tu mano. Los entregó en la mano de Josué, pero lo hizo con su mano, con mayúscula. Lo hizo con su mano, porque es su promesa. Su promesa. Y lo hizo de forma tal, como vamos a ver al final, que su nombre sea honrado. Porque, escuchen, a manera de entender lo que está pasando acá, de cómo Dios está obrando y mostrando la necedad de la idolatría y de las naciones paganas y su confianza en los dioses.
El cruce del Jordán, ¿se acuerdan? El cruce del Jordán fue en plena creciente. Y la tormenta de granizo que cayó en Ajalón tienen un significado teológico especial, ¿eh? ¿Por qué? Porque Baal era el gran dios cananeo, el dios por excelencia, el gran dios cananeo, y era el dios de la tormenta que se suponía que controlaba la lluvia y controlaba el granizo también. Controlaba la nieve, controlaba las inundaciones en toda la tierra de Canaán. Y estos episodios demostraron que Baal no es el Señor de la tierra. Dios es el Señor de la tierra. Como había sido en el episodio de las plagas de Egipto, las plagas fueron juicios a todos los dioses de Egipto. Cada una de las plagas enjuiciaba a un dios o una deidad egipcia. Entonces, la promesa es inmejorable. Y el versículo 9 muestra cómo la reafirmación divina, versículo 8, me encanta esto también, versículo 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. El versículo 9 muestra que de ninguna manera sofocó, por así decirlo, la obra de Dios, sino que estimuló el ingenio de Josué. Estimuló el ingenio de Josué. ¿Qué hizo Josué? Vino toda la noche y atacó por sorpresa. Realmente lo que hizo Josué, si tuviéramos un mapa aquí, aquí está el Jordán, aquí está Gabaón, aquí están los 5 reyes subiendo. Lo que Josué hizo toda la noche es ir hasta abajo y tomarlos por detrás. Un ingenio de este general del ejército. Y Dios, a través de su ánimo, suscitó que Josué hiciera algo. ¿Qué es lo que deben hacer las promesas para nosotros? No deben hacernos quedar sentados, sino deben hacernos hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Si vemos que somos justificados por la fe, Romanos capítulo 5, esto debe estimularme a que yo haga morir lo terrenal en mi vida, debe que yo me considere muerto al pecado. Si la obra de Cristo en la cruz debe animarme a mí, estimularme a que yo realmente me considere muerto al pecado. Eso es como funciona. Debe estimularme más, no me debe hacer quedar sentado y decir, bueno, ya está todo listo. No, porque pecaremos para que la gracia abunde, no. ¿Cómo puedo seguir viviendo de esta misma forma? Me estimula, me anima, me lleva a mí la promesa de Dios. Número 4, para avanzar, la oración es indispensable. La oración es indispensable. Y eso nos ocupa de los versículos 12 al 14. No voy a detenerme porque sé que aquí muchos hacen conjeturas y hablan de cómo se detuvo el sol y que en aquel tiempo no sabía que la tierra giraba alrededor del sol y todas estas cosas y que esto y que... No voy a detenerme a hablar sobre eso. No es el propósito y creo que hay una razón para esto. Primero porque la Biblia no da explicaciones sobre los milagros. La Biblia simplemente los relata. Y segundo porque hay otro texto que vamos a ver que muestra que el énfasis del autor no tiene que ver con el sol, sino que tiene que ver con la acción de Josué. El texto dice que Josué habló a Jehová. Miren el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová. Y esto lo dijo delante de los hijos de Israel. O sea, Josué hizo una oración pública. Cuando está diciendo, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, Josué está diciendo que el sol se detuviera porque estaba yendo hacia el oeste, es decir, hacia el mar Mediterráneo. Había salido del otro lado del Jordán y estaba yendo hacia el oeste. Y la luna que se detuviera en el valle de Ajalón, que era donde ellos iban a pelear. Para tener una idea, se detuvo el sol, en realidad se detuvo la tierra, no sabemos qué es lo que ocurrió. Lo cierto es que el día se extendió más de lo habitual. Ahora, es interesante que a manera de comparación, muchas personas discuten sobre este tema del sol y de la luna y de qué ocurrió acá, pero nunca discuten lo que dice el versículo 11, que Dios tiró grandes piedras. Eso sí que es tremendo. Dios tiró grandes piedras. Pero el granizo ya lo conocemos. No, pero aquí eran grandes. Y esto va a pasar de vuelta en el libro de Apocalipsis, nos dice. Va a pasar otra vez. Piedras de más de 4,5 kilos van a estar cayendo sobre aquellos que no creen. Y las personas se van a meter en la cueva, como hicieron estos reyes también. Y van a pedir que los montes caigan sobre ellos ante la ira del Cordero. Eso va a ser tremendo. Eso va a ser tremendo. Pero aquí el punto no tiene que ver con el sol, ni tiene que ver con la luna. Algo ocurrió aquí, pero lo importante es lo que dice el versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hay tres factores, antes de llegar a esta oración, hay tres factores que se combinaron para que Josué tuviera éxito acá. Creyó la promesa divina del versículo 8, utilizó una estrategia sólida en versículo 9 y invocó al Señor en oración. La oración es indispensable, porque la oración une al hombre con el poder de Dios. Eso es lo que el versículo 14, a mi entender, el narrador está tratando de que veamos y prestemos atención. No hubo día antes, ni siquiera se menciona de Moisés esto, que Dios atendiese la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. Peleaba por Israel, pero Josué oraba. La oración es indispensable. Y cuando hay oposición, la oración es muy indispensable. No es la oración de te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por el día que me das. Y para mí este es un punto de entusiasmo, pero también es un punto triste. Hablar sobre la oración es un aspecto un tanto triste, porque sabe que no pasa mucho tiempo en una conversación con otro cristiano, que en poco tiempo se empiezan a hablar de las batallas y las debilidades de su vida, e indefectiblemente el tema de la oración surge. Dice, sí, yo soy re flojo en la oración, y yo estoy mal en la oración, y la oración me cuesta, y siempre todos estamos engripados, ¿verdad? Y como todos estamos engripados no nos damos cuenta. Y la falta de oración es un pecado. El descuido en la vida de oración es un pecado, pero no solamente es un pecado, es gran parte de por qué nosotros no podemos hacer frente a la oposición. Tiempo de calidad en oración. Tiempo de calidad en la oración. La Biblia está llena, está plena de enseñanzas sobre el valor del poder de la oración, hermanos. Y creo que la parte más sublime, por así decirlo, la parte que más debería humillarnos es que el mismo Jesucristo pasaba la noche orando a Dios. Si alguien no precisaba orar, era Jesús. No solamente oraba, sino que oraba mucho. Oraba mucho. Nosotros tenemos tiempo para tomar mate, tenemos tiempo para mirar el mundial de fútbol, mundial de rugby, mundial de atletismo, fútbol, salir, gastar una hora en fútbol, salir a correr, ir al gimnasio, lo que sea, pero no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para orar. Decimos que no sabemos cómo orar, que nos fallamos en esto y lo otro, pero tenemos tiempo para organizarnos para otra cosa. Lo hacemos. Y después estamos sorprendidos porque no podemos hacer frente a la oposición. Y la oración, hermanos, es indispensable en la oposición. La mayor oposición de Cristo se fue a un lugar aparte y mientras todos dormían, dice la Biblia, y luego lo dice el libro de Hebreos, ofreció gran clamor y lágrimas, aunque se quedó solo, pero oraba. Gran clamor y lágrimas. Nosotros tenemos la tendencia, ¿qué pasa en la oposición? Nosotros tenemos la tendencia a correr y consultar con sangre y carne. Y apoyarnos en el brazo de carne antes que el brazo de los hombres. Y la primer creyente que se nos cruza le contamos los problemas que tenemos. Y lo saben antes que Dios. Y créame, el día que empieces a evitar eso, te vas a dar cuenta la necesidad de la oración. Hace unas semanas pasé una situación como esta y tuve la tendencia, dije, esta vez es el momento para hablar. No hablé ni con mi esposa sobre lo que me pasaba. Y Dios me llenó de gracia. Dios me dio su gracia, hermanos. Dios me ayudó, me consoló, me animó como no lo hubiera hecho mi esposa ni ningún otro pastor. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué mandamos un WhatsApp? ¿Por qué hacemos una llamada? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo otro? La realidad es que no sabemos cómo orar.
No derramamos nuestra alma delante del Señor y la oposición nos come. Y Dios está diciendo, confía en mí. Yo estoy más cerca que cualquier otra persona. Confía en mí. No se lo digas a nadie. Orá. Pedile a Dios. Por supuesto que la Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas a otros. No estoy diciendo que no compartamos nada, no me malinterpreten. Pero la rapidez con que nosotros vamos a otros y la persona dice, vamos a orar. Ahora sí, vamos a orar. Pero ¿lo hiciste vos solo? ¿Lo hiciste sola? ¿Buscaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón delante de Dios antes de escribir un mensaje? A la primera persona que se te ocurrió. ¿Cuándo fue la última vez? Poné a prueba a Dios. Poné a prueba a Dios. ¿No dice la Biblia, llamad y se os abrirá? ¿No dice la Biblia, llamad y se os abrirá? ¿No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé? ¿Cuántos textos hay? Y el tiempo nos faltaría para usar tantos salmos de hombres en angustia que vieron cómo Dios les respondió. Claro, el salmista dijo, tarde, mañana, a mediodía oraré a ti y tú oirás. Y nosotros no oramos ni tarde, ni mañana, ni mediodía. Entonces, claro que no va a oír Dios. Yo no escucho que Alberto me esté hablando porque no me está hablando ahora. Es así de simple. Dios no nos escucha porque no hablamos. Más que gracias por los alimentos, más que esto por el otro. La oración es indispensable. Indispensable. Cuesta aceptarlo, pero la verdad es que al leer Josué 10:14 avergüenza el alma cuando nosotros sabemos que tenemos decenas de promesas más que las que Josué tenía. Y tenemos toda una revelación bíblica que nos garantiza que la oración es poderosa frente a la oposición. Vergüenza nos debería dar y simplemente deberíamos sellar en nuestras mentes y corazones las breves palabras de Santiago capítulo 4 versículo 2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pedís. No hay ninguna interpretación mágica para esto. No oramos. Y la oposición nos come. La oración es indispensable. Y finalmente, versículos 15 al 27, bueno, no finalmente, hay un punto más, pero que no lo vamos a leer todos, es que la victoria es infalible. La victoria es infalible, versículos 15 al 27, sabemos lo que pasó aquí, los reyes estaban allá adentro, pero hay tres cositas interesantes aquí que menciono en esta victoria infalible. Primero, que ellos controlaron a sus enemigos, en versículos 15 al 18, los controlaron. Estaban en una cueva, fue dado aviso, pusieron unas grandes piedras y controlaron a sus enemigos. Y esto fue, y es posible, porque Dios entregó a estos reyes en las manos de Josué. Pero cualquiera que sea la situación, tarde o temprano es infalible. Cuando nosotros hacemos lo que Dios pide, es infalible. Porque dice el versículo 20 que eso fue, me encanta el versículo 20, y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. Los controlaron. Pero obviamente que requiere esfuerzo y un autoexamen, pero la victoria es infalible. Dios ha prometido la victoria al pueblo de Dios que recibe oposición, a los cristianos que reciben oposición. Él te ha prometido eso. Dolidos, con cargas, con problemas, con luchas, pero la victoria puede ser mayor gracia para enfrentar tus problemas. Pero me encanta el versículo 21 a mí. Son esas frases que están allí, que aquellos que han leído algo de Spurgeon y han estado escuchando algo de Spurgeon, yo pensaba, le decía al pastor Enrique Oriolo ayer, le dije, me encantaría saber qué hubiera hecho Spurgeon con este texto. Esta frase dice, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. El hombre tiene una oratoria increíble. Y me imagino a Spurgeon hablando de ese texto. No hubo quien moviera su lengua contra los hijos de Israel. Esto es similar a lo que pasó en Éxodo capítulo 11, versículo 7, cuando Dios dijo que ni en los perros iban a mover la lengua contra la nación de Israel. Pero la idea de esta expresión es que
calladito la boca, nada, no puedo decir nada. Aquí Dios está obrando, control absoluto. Y yo te digo la verdad, esto es lo que creo. Dios tiene poder para cerrar la boca del enemigo y preparar mesa delante de nuestros angustiadores. Dios tiene poder para preparar mesa delante de nuestros angustiadores. Es como que te están angustiando, pero ahora Dios te pone detrás de una mesa, en un vidrio, vengan a mirar lo que yo hago con los que amo. Vean lo que yo hago con los que amo, cómo los cuido, los protejo. Control. Dios sabe cerrar la boca del enemigo con su pueblo, contra su pueblo, como lo hizo con Balaam y su pueblo, que quería maldecir al pueblo, pero Dios puso palabra en la boca de Balaam y terminó bendiciendo al pueblo de Israel, aunque no eran limpios, pero Dios los veía así. Control. Dios tiene control y ellos controlaron. La otra cosa que vemos en la victoria, que es infalible, es que ellos confrontaron a sus enemigos. En versículos 22 al 25 vemos esta confrontación, porque, bueno, es el pasaje donde menciona que ellos pusieron sus pies, los hicieron sacar y pusieron los pies sobre los cuellos de estos reyes. La confrontación, ya vimos, es inevitable, pero la confrontación personal con áreas de nuestras vidas que deben ser tratadas, que quieren seguir controlando, como estos reyes que se escondieron, yo me imagino que si lo hubieran dejado vivir, hubieran hecho después lo que han hecho aquellos que en el libro de Jueces dejaron vivir a los cananeos y fueron y se hicieron otra ciudad en otro lugar, y siempre son cabos sueltos que no ayudan. Hay un Biblia más de oración que se llama Cabos Sueltos y tiene que ver con eso, de cómo dejamos cosas que no confrontamos, y nosotros sabemos muy bien que en nuestra oposición y en los problemas que tenemos hay cosas que no tenemos bajo la pata todavía, como decimos nosotros, no las tenemos bajo la pata, seguimos batallando con lo mismo y están tratando de seguir manteniendo control sobre nuestras vidas, y no se puede hacer eso. Hay que poner bajo la pata, y con la autoridad que la Biblia nos da, por la obra de la cruz, por la salvación que tenemos en Cristo, por el poder de la oración. Porque la Biblia dice, en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta va a alcanzar misericordia. El que los confiese y se aparta es poner la pata, uso la pata para hablar, no, el pie, ¿no? Pero ponerlo bajo la pata, ponerlo bajo el pie, el pecado. ¿Qué es lo que te controla? ¿Qué es una actividad? ¿Es dinero? ¿Es tiempo? ¿Carácter? ¿Temperamento? ¿Qué es lo que te controla? Tenés que controlar, tenés que definir y ponerlo bajo el pie. Basta, porque está ocasionando un mayor problema en tu vida. Es imposible vivir sin confrontar, como ya lo vimos. Y finalmente ellos conquistaron, por supuesto, dentro de la victoria es infalible, ellos lo conquistaron a sus enemigos, versículos 26 al 27. Los conquistaron directamente, los colgaron, fueron tratados como maldecidos por Dios, Deuteronomio capítulo 21, maldito por Dios el colgado, y luego pusieron piedras, y saben que esta frase repetida en Josué permanecen hasta hoy. Eso es una evidencia en el momento de decir, lo pueden ver, nosotros sabemos que es así, porque hay pruebas de estas piedras. Pero la realidad es que definitivamente es lo que la Biblia dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, o Romanos 6, que ya lo mencioné, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará de vosotros. Y muchos creyentes viven con pecados que se enseñorean sobre sus vidas y pasan años de la misma forma. Y no hay conquista definitiva. Pero aquí sí la hubo. Se terminó. El cuadro que nos da acá es que Josué realmente tuvo una victoria completa sobre estos 5 reyes. Y me encanta porque cuando hace el relato de estos reyes en el capítulo 10, versículo, déjenme mencionarlos de vuelta, hay una mención de vuelta en versículo 23,
los 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Arbelón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, es similar al versículo 5 cuando dice que estos son los nombres de los reyes que confrontaron. Y ahora dice en versículo 23, estos son los mismos nombres de los reyes que fueron derrotados. O sea, todos, uno por uno, fueron derrotados completamente. Y por eso el capítulo termina con un relato extenso del versículo 29 hasta el versículo 43, que yo he señalado como el último punto, que es el vencedor es inconfundible. El vencedor es inconfundible. Relatan la veloz victoria, pueden leerlo en sus casas, la veloz victoria de Josué sobre los reyes del sur. Es interesante que la dirección, esto no tiene nada que ver con profecía, ni tiene nada que ver con nada, pero cuando agarraron un mapa, la dirección hacia donde iban la toma era hasta Gaza. Conflicto que hay hoy día, pero hacia allí se dirigían ellos y tuvieron victoria sobre todos esos lugares. Pero noten cómo lo relata, versículo 28 dice, pasó Josué, versículo 31, pasó, y luego versículo 34, pasó Josué, como si fuera alguien que va caminando y fue de un lugar a otro, iba derrotando. Pero entre todo este relato hay frases que están salpicadas allí que nos dicen, por ejemplo, en versículo 32, Jehová entregó a Laquis. Jehová, versículo 30, y Jehová la entregó también. Y el versículo 42 dice final, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Por eso titulé este sermón, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es una verdad conmovedora y es una verdad consoladora para la iglesia de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando Pablo citó este texto en Romanos 8:31, venía de darnos un desarrollo de que los que aman a Dios son aquellos que antes conoció y los predestinó y los glorificó. O sea, los ve glorificados, Efesios capítulo 2, sentados en lugares celestiales. Y entonces Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es lo que dice el texto. Dios peleaba por Israel. Dios peleaba por Israel. El vencedor es inconfundible. Porque esto es lo que no hay que perder de vista. Porque cuando entramos a ver a Josué y la victoria, todo esto vemos a Josué gobierna, pero nosotros no tenemos que perder de vista algo, que lo que está haciendo Josué es un juicio de estas naciones. Es un juicio de Dios a estas naciones. Porque Dios mostró acá, en todo este capítulo y los que siguen, su odio hacia las idolatrías y al colmo de la maldad del amorreo. Que es como los gabaonitas dicen, todos los amorreos están contra nosotros. Dios va a mostrar su odio hacia los amorreos porque la maldad de ellos había llegado hasta el colmo. Y cuando Josué y los reyes, los soldados pusieron sus pies sobre los cuellos de los cananeos, se estaba cumpliendo la profecía de Noé, que Cam iba a ser siervo de Sem. No perdamos el panorama bíblico. Realmente había una batalla y había una victoria. Esta provocación que tuvo Dios durante tantos años, Dios ahora la está pagando. Y Dios está cumpliéndole a Abraham, su amigo, Génesis 15. Yo te voy a dar esta tierra, pero todavía no llegó a su colmo la maldad del amorreo. Conclusión, esta palabra de aliento que el apóstol Pablo tuvo al final del libro de Romanos, para los creyentes de Roma, por supuesto, creo que hace alusión a Josué 10:24. Él les dijo a los romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 20:16. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Para poder decir, Dios con nosotros, Dios
con nosotros, Dios por nosotros. Para poder decir Dios por nosotros, primero una persona tiene que decir Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. La única forma de que Dios sea con nosotros es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Porque Dios está irado contra el impío todos los días, dice Salmo 10. No es posible que Dios esté con nosotros porque Dios no comparte el pecado. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento del pecado y confiar en Jesucristo. El pecado es abominación a Dios y nos separa de Dios. El pecado llevó a Cristo a la cruz. Si Dios no es tu Salvador, Dios no está a favor tuyo. Todo lo contrario. La Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y la Biblia no dice que Dios te ve como su amigo. La Biblia dice que Dios te ve como enemigo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Colosenses 1 dice, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. No somos amigos de Dios por naturaleza, somos enemigos de Dios. No podemos pedir que Dios sea por nosotros, a menos que esté con nosotros primero. Y eso lo hace el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y hermanos, también es el Evangelio esto, que el Evangelio no garantiza la eliminación de los problemas. El Evangelio lo que sí garantiza es la gracia para enfrentar los problemas. El Evangelio no te garantiza que no vas a tener problemas económicos, ni de salud, ni que se te va a morir un familiar, ni vas a perder un hijo, o lo que sea. El Evangelio te garantiza darte la gracia para soportar esto. Esa es la bendición. Por eso Pablo termina Romanos 8 como lo hace. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es mi Salvador. Estoy seguro. No hay oposición. No hay oposición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y después vas a poder orar como el papá de Juan el Bautista, Zacarías, que dijo, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Oposición? Vas a tener. Vas a tener oposición. Pero aquí están los recursos para enfrentarla. Y el crédito no te lo vas a llevar vos, ni el pastor, ni nadie. El crédito se lo va a llevar Dios. Porque la batalla es del Señor. Así que preparemos nuestros corazones. Meditemos esta semana en esto. Y que nos anime nuestros corazones, nos evalúe. Y que podamos llegar a la próxima semana, o quizás mitad de semana, cuando se vean con verdades buenas para sus vidas, que han sido realmente marcadas por el Señor y les han ayudado. Y realmente disfrutarlas para su gloria. Oramos. Señor, gracias por tu palabra bendita. Gracias por las lecciones que tenemos aquí, preciosas. Y pedimos, Señor, que nos examines y nos perdones cuando hemos esperado otro tipo de revelación que no sea la que nos has dejado. Y cuando hemos puesto nuestra confianza en la carne, en brazo de carne antes de orar y de clamar a ti. Señor, perdónanos, porque solamente te vemos en las páginas de la Biblia y no llevamos fuera en nuestra experiencia lo que realmente es aquello que hemos leído. Enfrentamos oposición, Cristo la tuvo, y como Él dijo, si a mí me han llamado Belcebú, ¿qué puede pasar con el resto, Señor?
Dios, estamos en este mundo y somos como Cristo, como Él es, así somos en este mundo. Solo te pedimos que nos ayudes y que no aflojemos, Señor. Que controlemos, confrontemos y conquistemos cualquier tipo de oposición en tu gracia. Lamentamos, hermanos, que pudiendo estar hoy no están. Protege a los que no pueden estar por diferentes razones de salud, laborales, pero envía tu Espíritu a sus corazones para que puedan recordar estas cosas, que puedan escucharlas y que puedan ser bendecidos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que batalla no en nuestras fuerzas, pero batallamos como Josué toda la noche, batallamos con fuerza porque tú nos has dicho que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso tenemos ánimo y valor, porque no nos desamparas, no nos dejas. Somos tus hijos preciados, amados, muy amados, muy amados. Y permítenos ser como un solo hombre, batallar y no tener temor del enemigo. Él teme a la iglesia. Nosotros simplemente tenemos respeto, pero sabemos que es un enemigo vencido. Y oramos por aquellos que tienen a Dios en contra de sus vidas. No solamente tienen a Satanás, que quiere destruirlos finalmente en el infierno, pero tienen a Dios en contra de sus vidas porque no se han arrepentido de sus pecados. Para que determinen arrepentirse, buscar a Dios. Por los mayores, los niños o los jóvenes que puedan estar aquí, que puedan burlarse en sus corazones y puedan decir, tengo larga vida, tengo mucho tiempo todavía. Son necios. La vida es breve. No hay armas contra la muerte, no hay armas en esta guerra. No hay quien tenga potestad sobre el día de la muerte. Señor, acércalos a Cristo para que tú puedas ser a favor de ellos también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.